o sea, si necesitáramos la prueba infraganti o la prueba directa de todos los asesinatos y de todo lo que se comete, los delitos, Imposible. pues imposible. Las declaraciones de Carlos Enrique Vélez son determinantes para entender que como él, están haciendo con todos. Pero digamos que en todo este tiempo de las 33 audiencias que han pasado, siempre el tema ha sido, por un lado, ese audio, ¿no? Los Ujú. audios que Granados todo el tiempo dice ilegalmente, conseguidos ilegalmente, audios ilegales. Cada vez que lo menciona dice, es como que es una Ah, machaca ahí, como que voy a insistir hasta que me muera que eran ilegales, digamos. exacto. Entonces, ¿qué pasa allí? Que la vieja confiable, él confunde y reinarás. Ellos se van por el confunde y reinarás. Mm. Entonces, todo el tiempo el tribunal que les devuelve. Bueno, no los pueden declarar ilegales por una parte porque es que los audios en donde son usados para el 38451 no son interceptaciones a él. Y esos en particular que Mm. después fueron retomados por el 52240, pero más adelante en la investigación, esos en particular, pues lo que ha dicho y nos explicó Granados es, pues no es que no hayan sido declarados ilegales, lo que pasa es que los van a tener solo en el momento del juicio, la jueza va a decir si los tuvo en cuenta o no. Ya, Claro, las ponen como en un área gris, ¿no? Que es un poco exacto, esta zona gris de la duda razonable. Un área exactamente, gris es una duda razonable, digamos. Digamos sí. que por ahí se la pueden estar jugando. Pero en lo que ha pasado hasta hoy, ¿cuáles serían, según usted, como los momentos más claves de demostración de la fiscalía de que en efecto Uribe sí estuvo vinculado con todo este proceso de recolección de testimonios y con todo este proceso de manipulación? Porque digamos que lo que sostiene la defensa es que Uribe nunca ordenó a nadie que fuera a recoger testimonios y que los manipulara. O sea, lo que decía Granados todo el tiempo era, no lograron demostrar que Uribe haya dicho, vayan y hagan eso, digamos. Mm. Yo viendo las La audiencias duda diría, razonable, la duda claro, razonable. claro, pero yo viendo las audiencias diría que sí, o sea, sumando testimonios y sumando momentos, yo diría, claro que sí quedó claro que este man sí sabía de esos testimonios, si era cercano a Cadena, si hablaba todos los días con Cadena, o sea, digamos que si se trata de duda razonable, mi duda razonable va a que obvio sí Al sabía. contrario. Claro, claro, por duda Mire, razonable, quedémonos en la duda razonable. mm, Pero según lo que usted ha visto, ¿cuáles serían como momentos que usted dice, no, es que esto es muy contundente o tal testimonio fue muy contundente o una situación que diga para mí es muy fuerte, por ejemplo? Para mí el testimonio de Fabián Rojas fue muy, muy potente, por ejemplo, pero pues sí, esa soy yo. ¿Cuál podría ser según usted? sí. Yo creo que lo que pasa es que es un tejido, ¿no? Por una parte. Y pues yo no soy abogada, pero Ujú. sí sé por varios procesos en los que he podido seguirlos, em, en donde no se necesita, o sea, si necesitáramos la prueba infraganti o la prueba directa de todos los asesinatos y de todo lo que se comete, los delitos, Imposible. pues imposible. Imposible porque pues es que no, así no suceden los, los hechos, los delitos justamente se entrampan una cantidad de cosas para que nunca se llegue al culpable. Entonces, pues no, o sea, intentar convencer, entonces ahí, antes de contestarte, em, mira, es que eso es lo que está buscando Granada, además de lo que los dos casos que te dije, la duda razonable, la persecución política, ellos están buscando ganar en un juicio de opinión. Ajá, por Ellos supuesto. esperan convencer a la gente para que se vuelva una especie de turba en donde si la jueza llega a decir que es culpable, se venga esa turba y diga, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así Sí. si este señor? Entonces, y eso es una estrategia que la hacen siempre, Confunde y buscar, reinarás. ¿no? Y convencer a unas bodegas y a una serie de personas lo suficientemente, digamos, fuerte para armar una especie de barras bravas en donde esto va a ser así como lo hicieron con su megáfono desde afuera, cuando fue en esos momentos que le
que supieron del inhibitorio, que fueron con megáfono, llamaron a la gente, hago un llamado a la gente, siempre hago un llamado a la gente, hago un llamado a la gente. Entonces, en esa medida, pues hay que decirle a la gente de la mejor manera, no porque yo sea jueza ni nada de eso, he insistido en que no soy jueza ni yo soy la que dictó nada, pero hay que hacerles un llamado a que justamente la prueba puede que no exista directa, pero es un Exacto. tejido. Entonces, ¿qué pasa en ese tejido? Pues que hay aparatos organizados de poder y esos aparatos organizados de poder mueven los hilos a su antojo y cualquiera de esas fichas puede ejercer la orden sin necesidad de que Claro, exista la orden directa. Y claro. esto es lo que sucede acá. Entonces, cuando tú dices cuáles son las pruebas más importantes, a mi modo de ver, mira, yo, yo insisto en que esa semana los WhatsApp bueno, pero ya los testimonios que salieron en el juicio, dices tú, no No, antes. igual también lo que han presentado, ¿no? Pero digamos que los testimonios para mí son muchos muy relevantes, sobre todo porque arman ese tejido en realidad, ¿no? Son como, Exactamente. son las puntas de donde se sostiene la telaraña Eh, de órdenes, digamos. Es que esto no es como, exactamente. ve y haz esto, ¿no? Es como una cantidad de caminos que se cruzan. Exacto, y hay una cosa muy interesante y es que lo que uno notaba en la cantidad de testimonios y gente que fue a declarar, paramilitares, como tú dijiste, casi todos, lo que uno nota es que si uno no la cumplía otro. Claro. Por eso es que vemos ese concierto, ¿no? El concierto de voces, porque es que si uno no podía, otro lo estaba, y ellos se preguntaban, ¿no? Mm. Ay, ¿y tienen alguien más para esto? ¿A Creo quién que más será. podemos acudir? Era un poco como coger una agenda y decir, bueno, este no puede, este dijo que no, este está ocupado, este tiene problemas, como por dónde logramos No, entrar. y ellos decían, los mismos paramilitares, no estoy segura si fue Jopra, que dijo, que le preguntaban, o Carlos Enrique Vélez, que le preguntaban, no, ese fue el llanero, Caliche. Él decía, ¿y a quién hablaba con un alias el viejo? Y le decía, ¿a quién más tienen para esto? ¿A quién más tienen? Y entonces él le decía, no es que a nadie más, es que no somos nosotros, no hay nadie más. Ellos creían que eran los únicos que iban a Claro. cumplir eso. Y resulta que fue una malla extensísima, ¿no? Entonces yo creo que en ese entramado hay algo que yo he llamado en una teoría interna los buscadores de testigos. Ajá. Entonces hay una malla interna de buscadores de testigos y está esa tirada, esa red como si fuera una atarraya que se buscó en todo ese momento y es todos esos buscadores de testigos junto con esa atarraya que son los que constituyen la estrategia. Ujú. Entonces, y además que, bueno, yo te digo, Jopra es muy importante. Carlos Enrique Vélez para mí es el más importante, ¿Por qué? porque él de todos, él con él se estaba cerrando la compra de testigos. Ok. Es decir, están los cheques, están las Ah, ¿dónde está llamadas. la plata? Claro, donde se prueba la manipulación de testigos, Ajá. ¿sí? Entonces, para mí él es el más importante. Y él no solo es importante en este juicio, en el juicio que se le sigue a Diego Cadena, También. las declaraciones de Carlos Enrique Vélez son determinantes para entender que como él, están haciendo con todos. O sea, él casi que yo diría, si yo fuera la jueza o yo fuera la investigadora, parte del equipo de la jueza, comprobar ese caso, se tiene la manipulación de testigos. O sea, yo no Ya abre necesito todo. probar, sí, yo no necesito probar los 30 casos, los Ajá. 40. Con Carlos Enrique Vélez se prueba la manipulación por la Digamos que plata entonces uno podría entregada. decirle a los que están aquí, si hay que ver una audiencia, es la del día de Carlos Enrique Vélez, pues. Totalmente. Yo creo que hay que Píllense esa ver audiencia. esa, la de Euridice, que es alias Diana, y la de Jopra. Me parece muy importante, porque Jopra, de hecho, si se van al 52240, hay unos audios de interceptación con Diana y Jopra, en donde Jopra está furioso porque Diana lo está vendiendo
hacer cosas que él todavía no Ha había. accedido. Exacto. Entonces, sí, yo diría que esos son El de muy alias importantes. Diana es importante porque ella también habla de ofrecimiento de dinero, pues. Es que a todos, mira, el presidente ha hablado de este personaje del que casi nadie habla, pero es porque está en el 38451, que es Wilcer Molina. Ajá. Wilcer Molina es alguien que militaba en el Centro Democrático cuando esto estaba sucediendo antes del 2018, es decir, cuando se estaba investigando en el inhibitorio en contra de Iván Cepeda. No hablemos del inhibitorio, o sea, cuando estaban investigando a Iván Cepeda, Ujú. resulta que el expediente cuenta que Wilcer Molina, a través de Wilcer Molina, que era abogado de Arnulfo Tuerquia, alias Memín. ¿Cómo te memorizas los alias? Bueno, porque he estado investigando mucho. Ya después se van a dar cuenta porque, bueno, ese alias Memín fue un paramilitar que tuvo toda esa zona del nordeste antioqueño donde estaba Guacharacas. En- Ah, ok. Entonces, Wilson Molina, que había sido abogado, se hablaba con el expresidente y con los buscadores de testigos de esa etapa para decirle que consiguieran testigos que contrarrestaran o que hablaran, digamos, que le entraran a la causa, ¿no? Sí. Y de ese lado. Y Wilson Molina ofrece a dos, que es alias Simón y alias Castañeda, quienes también hablan en el juicio. Ok. Hablaron en el juicio. Y resulta que él nombra este caso como, lo mismo hice con Wilson, ¿no? Lo mismo hice con Wilson. Pero cuando en las audiencias Ramiro Bejarano, que es el abogado de Iván Cepeda, le pregunta a Wilson Molina, ¿usted con qué plata viaja a Bogotá? Y él le dice, me la dio el expresidente. Directamente. Sí, y esas entrevistas a Alex Castañeda y a Alex Simón no las hizo Wilser. Y creo, esto es algo presunto, es porque Wilser quería ser alcalde de Amagá. Ah, ¿Y quién correcto. le da el aval para ser alcalde de Amagá? Álvaro Es Uribe, Uribe, claro. después de conseguirle dos testigos. Y él dice, ¿cómo le parece? En Mm. una de las interceptaciones, ¿cómo le parece que están diciendo esto? Que yo le pagué ¿No con es él al que trabajo. le dice nos están grabando esos hijueputas? ¿No es ese? No, Ese es no, otro. no, se lo dice a Juan Guillermo Villegas. Ajá, que es el del cartel de la gasolina, ¿no? El del cartel de la gasolina es el hermano de él. El hermano de Villegas, otro Sí, Villegas. exacto, se llama Luis Alberto Villegas. Ajá. Ok, Ujú. bueno, gente, por lo pronto esculquen las audiencias de Carlos Enrique Vélez y a las Diana y luego repasen este live y empiezan a entender y mañana vayan a la Fílbolo de Cuestión Pública, porque es que esto es un tema de entramado. Sí, Entenderlo es de masticación y masticación. de Antes de hacer acuerdo. la siguiente pregunta, voy a destacar superchats. Tengo super chat de Ramiro Antonio. Muchas gracias por apoyar a la píldora. Y por acá arriba tengo uno de Mauricio Rivera, que él siempre apoya los lives. Muchas gracias, Mauricio, por siempre venir y apoyar. Dice Mauricio, ¿por qué Jaime Granados sostiene que es una persecución política contra Uribe si, según el argumento de Miguel Ángel del Río, se trata de un juicio penal? ¿Tú entiendes ahí la diferencia entre esos dos términos? Sí, claro, claro. Ahí es cuando te digo que una persecución política no necesariamente se pueda traducir en términos jurídicos en algo penal. Es decir, el juicio es penal, digamos, es de carácter penal. Em, pero al decir que esto fue una persecución, ¿cómo es que se llama la persona que hizo esa pregunta? Mauricio, Mauricio, te respondo. Es que ese es el argumento por el cual quieren, a mi modo de ver, sembrar la duda razonable. Y la duda razonable sí es un argumento jurídico por medio del cual eso me lo escribió un colega muy bello, que es abogado también, me lo escribió después de la entrevista y me dijo, el derecho usa la lógica, ¿cierto? Y bajo la lógica, cuando la lógica no se puede demostrar mediante los argumentos, queda la duda razonable. Entonces, ¿cómo quieren hacer que dude, digamos, la jueza
pues diciendo que si es, pues desarrollando esta idea, que es una persecución política, podrían llegar a dar algunos argumentos de esto, ¿no? Y que la duda razonable aparte se puede mover en el terreno frente a la juez, pero también en el terreno de la opinión pública, ¿no? Al final te Exactamente. puedo sembrar esa duda razonable Ujú. y quedamos como en tablas, ¿no? Sí, sí, como que, Como él lo declararon culpable, pero en realidad con él tienen fueron razón. injustos, Ajá, ¿m? sí, Porque es que sí se movió esto, ¿no? Sí se movió. Y claro, no se puede escindir de todas maneras lo político. Es que claro. estamos en juicio por un tema político. Es decir, se ven enfrentados Iván Cepeda y Álvaro Uribe, que son 2 contrincantes políticos casi que yo diría ya a este punto eternos. Entonces es como Históricos. la izquierda y el centro democrático ahí enfrentados por cuál es la verdad que se va a imponer, porque aquí también hay una disputa Por la cultural de verdad, poder por la verdad. claro. Exactamente. Tengo otro super chat para leer antes de que me dejen hacer mi pregunta, gente. Es Alma, muchas gracias Alma por apoyar el canal y dice, Diana Salinas, deberías ser procuradora. Es increíble su tenacidad y carácter, es como la Pola reencarnada en periodista. Ay, Alma, tan bonita, ¿no? Sí, tan Qué lindo. linda, tan linda. No, pero no, me quedo en el periódico. Sí, claro, claro. Muchas gracias, Alma, por ese comentario tan bonito y por apoyar de nuevo. Sí, gracias. Mi siguiente pregunta tiene que ver con el tema de cadena. A Cadena lo tienen ahí como embolatado porque es como que no, el presidente no mandó a Cadena a hacer nada. Cadena hizo todo eso porque era medio pendejo, más o menos, ¿no? No es como, ay, no, es que él era tan inocente, él no entendía bien lo que estaba haciendo, ¿no? Pero aparte, él no le dijo a Uribe, o sea, él hablaba todos los días con Uribe, pero él no le dijo a Uribe que él estaba haciendo las cosas así de mal. Y aparte hay un juicio contra Cadena y al mismo tiempo lo que yo siento que se demostró con varios de los testimonios es que Uribe era re cercano con Cadena, le seguía la pista todos los días de qué estaba haciendo y Cadena seguía órdenes de Uribe. Y esta gente nos quiere vender que no, que Cadena es un loquillo ahí que quiere caerle bien a Uribe, que se acerca a Uribe a ofrecerle sus servicios, es una cosa muy chimba a mi modo de ver. Pero quiero ponerlo en términos más serios y quiero saber, según usted, cuál es el rol de Cadena y qué ha quedado demostrado de Cadena y qué no. Claro, claro. Yo creo que ya en las interceptaciones de la Corte quedó absolutamente probado que, como te digo, había un aparato criminal para llevar a cabo una misión Uh -huh. y no tenía que existir la orden en una Directa. llamada. Sí, en una llamada. Mm, Seguramente eso lo hablaron en otros espacios que no fueron interceptados. Uh Además -huh. que ellos allí ya estaban haciendo un teatro. Es que se les nota, Desde porque ellos ese ya, momento. claro, porque acuérdese usted que en 2017 o el 2015, es el famoso, esta llamada la están grabando estos hijueputas. Sí, el famoso. 2015, ellos ya sabían, y de ahí en adelante es todo súper expedito, ¿no? Entonces, Ajá. como si ellos dijeran, no, todo es transparente, todo es transparente, todo es transparente, como si decir que todo es transparente los volviera transparentes, ¿no? Sí. Entonces, como que, entonces, eso por un lado, digamos que ya ahí hay un teatro impostado, o sea, esas interceptaciones se tienen que leer a la luz de que ellos ya sabían eso, Claro, ¿no? del Y ahora, conocimiento. claro, y ellos buscan hacer eso que tú me estás preguntando, buscan decir que Cadena lo que hizo fue con el propósito de buscar la verdad y defender la honra del expresidente. Eso es lo que estaban buscando. ¿Por qué? Porque eso disminuye el delito de manipular testigos. Entonces, pues eso es lo que ellos quieren demostrar. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Que con el propósito de buscar la verdad y defender su honra, pues le quita peso a ese delito de, Ajá. de manipular testigos. Ahora, ¿qué pruebas hay de eso? Pues todo lo de Yanira, la Claro. carta, o sea, por eso es que Yanira ahí es súper mega importante Clave. para esta parte, es clavísima. Mira, y lo que le hicieron a Yanira Gómez, a mí me parece que le ha faltado denuncia.
por parte, pues, del periodismo, pero también por parte de la justicia. Fíjate que ella, o sea, no es un secreto que ella tiene su primer hijo es con alguien que fue guerrillero, Ajá, pero, pues, eso no la hace guerrillera. ajá, Eso que es ese informe de inteligencia que sacó en semana a través de Salud Hernández, si no estoy mal, salió una columna de Salud Hernández, un supuesto informe de inteligencia en donde está diciendo que ella es alias no sé qué cita y que es guerrillera y que no sé qué. Pues esta es la hora que Yanira no ha podido que le entregue inteligencia la veracidad de ese informe, desinforme. ¿sí? Y ese informe claramente ella sostiene que es mentiras. Ajá, Ahora, y eso pareció armado porque tenía un hijo con pues con una persona que con resulta Monsalve. ser que Ah, no, no, con el primer papá, el primer hijo es con un ex guerrillero, sí. exacto. Y bueno, y el segundo es con Monsalve. Ahora, Deyanira es médica, es una mujer médica, es una mujer que no tiene un delito cometido, no tiene ni cerca de estar en la cárcel, pero además es tan fuerte cuando tú escuchas las interceptaciones de Diego Cadena y se dan cuenta que se han ido para atrás y sospechan que la culpa la tuvo Deyanira, todo lo que le empieza a pasar a Deyanira a Sí, partir de ese momento es terrible, terrible, es terrible, es terrible. De verdad que prueba que hay un aparato criminal obrando y nadie sabe quién da las órdenes. pero todos Entonces, saben. bueno, Nadie sabe, yo pero es que todos saben. pues,